Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Empiezo por mí. Justamente ahorita platicando con Poncho y demás, salió el tema el duelo, lo que implica el duelo, tener que dejar ir a los hijos, algunos sueños, la salud y demás. Pero bueno, antes que nada, nos vamos a presentar. Yo soy Paulina Mendieta, conductora. Yo soy Alfonso Nava, conductor. Y nuestra invitada especial el día de hoy es Loli Fernández. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres terapeuta tanatológica, ¿no? Así es, terapeuta tanatológica. Muy bien, literal, o sea, antes de entrar ahorita a grabar, estaba platicando Poncho, ¿verdad? Pues que sus hijas y que demás, y que ya no van tanto a los eventos familiares a veces. Bueno, eso es parte del duelo. Todos pasamos por muchos duelos a lo largo de nuestra vida. Ahorita seguramente ya tú nos vas a explicar bien, Oli, que tú eres la experta en estos temas, ¿verdad? Pero siempre la dinámica que hacemos es que nos presentamos. Primero te vamos a hacer una serie de preguntas para que los que nos están viendo te conozcan un poquito más a fondo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, vas, tú primero, la primera pregunta. ¿Cómo es que escoges esta profesión? O sea, ¿por qué escoges una profesión como tanatología? Fíjate, Poncho, que no cabe duda que subirse, yo lo comparo así, subirse al camión o al tren de la tanatología es de verdad, es maravilloso, pero obedece a una búsqueda personal, ¿no? Nadie se mete en estos campos. Hay gente que me dice, qué horror, ¿cómo te puede gustar eso? ¿No? Y no es que nos guste, yo creo que de verdad algo nos mueve. Y yo en lo personal, pérdidas de personas significativas desde hace varios años me llevaron a estos campos, a meterme en esto. De hecho, cuando yo terminé el diplomado, que la verdad es que fue un diplomado bastante profesionalizado porque te pedían llevar a cabo una tesina para concluir el diplomado, pues ya sabes, una tesis o una tesina hay dedicatorias. Y yo la dedicatoria que puse en mi tesina fue precisamente dirigida a un cuñado mío que había fallecido en el 92 y mi hermano, ¿no? Y entonces yo anoto en la dedicatoria que con su partida yo inicié mi búsqueda. Y yo creo que de ahí viene esta necesidad de encontrar respuestas a estas pérdidas tan importantes. Exacto. Ok, te fuiste a una pregunta muy bueno, profunda, Conchis. A ver, yo antes de, porque, ¿sabes qué? La verdad es que tanatólogo, como que hay gente que dice, ¿qué es eso? Ya sabes, Exacto, que suena raro. exacto. Y luego me han dicho que sí es nada más de muertes, ¿no? Que no es nada más lo único que hay. Pero antes de entrar ya más a ese tema, te quiero hacer una pregunta, Loli. ¿Cuál es un logro que has tenido? Cuéntanos un logro que has tenido. A ver, precisamente el acompañar duelos a las personas me parece que me hace mejor persona, me ha ido humanizando y yo creo que qué mejor logro que el humanizarnos. Podría ser. Ándale, esa está muy buena. El tema de dejar ir tiene como que mucho que ver con también empresas, ¿no? O sea, con trabajos, no solamente son a personas, sino muchas veces a situaciones complejas. Yo creo que dentro de las empresas que le van quitando energía a la empresa, ¿no? O sea, como que muchas veces buscan al dueño o al fundador y en su ausencia las empresas pues tienden a tener problemas económicos y anímicos, ¿no? De como la presencia del fundador. Entonces muchas veces como que estas faltas pues merman un poco el sentido organizacional de la empresa, ¿no? Pareciera que hay como un duelo organizacional, dices tú. Sí, la verdad es que ahorita que iniciaron el programa diciendo que la gente en general relaciona la tanatología con la muerte, la verdad es que la pérdida es de muchos niveles las pérdidas. Y hay una, Poncho, en especial, que se consideran muertes sociales, por ejemplo el desempleo. Es una de las más representativas, ¿no? Y la gente se siente muerta en vida en el sentido de que no se considera, no se siente productiva si no está en la nómina de una empresa, ¿no? Porque como no hay una retribución económica y nuestra sociedad es básicamente consumista, entonces alguien que no tiene un ingreso verdaderamente está viviendo un duelo y le llamamos un duelo social, ¿no? Ahora, en relación a lo que dices de cuando la cabeza de una institución muere, pues siempre todas las personas dejan un vacío. Pero si además de todo había un liderazgo muy significativo, muy representativo, pues sí, las personas que están debajo de ese liderazgo sí se sienten como muy movidos ante la ausencia. Y bueno, hay que estar siempre muy abiertos a los cambios, porque si ya no está la cabeza, vendrán cambios. Que luego, mira, la verdad es que yo siempre he pensado que la vida es como un tablero de ajedrez y entonces hay piezas que tienen que salir para que se concluya el juego, ¿no? Y lo mismo sucede con la vida. La gente se va
se va de las familias, se va de las organizaciones para que se generen los cambios. Entonces también esa es la parte que hay que ver favorable. Favorable. Y esto, por ejemplo, que nos hablas un poco de cómo las personas que no tienen un sueldo, ¿cómo merma esto en su familia? O sea, ¿cómo impacta a las familias este tipo de pues, situaciones que a lo mejor son personales del papá? ¿Cómo lo transminan a los niños? Y esto cómo genera como una especie como de nervio, ¿no? O como de, no sé, inestabilidad en la familia, ¿no? Sí, la verdad es que mueve muchas cosas, merma de una manera importante. Por un lado, el padre de familia, que tiene el compromiso y la obligación social y económica de ser la cabeza y no puede sufragar los gastos, entonces eso es muy fuerte. Viene por ahí, evidentemente, como reacción a esta pérdida del empleo, pues todo lo que es el proceso de duelo, que no sé si en algún momento lo iremos revisando. Pero de alguna manera el padre puede iniciar con un tema de depresión, ¿no? Porque además, bueno, además de que se va a ir endeudando conforme no vaya generando ingresos cada mes, sabemos que los gastos fijos pueden ir comiendo, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro, precisamente la frustración, que es una de las emociones entremezcladas que encontramos en las pérdidas, la frustración va a traer al padre de familia dos maneras de externar esta frustración. Este es bien interesante, que es a través del enojo o de la tristeza. Entonces, puede ser que tengamos un par de padres de familia muy enojados o muy tristes, ¿no? Y los hijos, por lo tanto, como estas esponjitas que son, captan y perciben perfectamente la dinámica familiar, entonces también se ven afectados por esta falta de ingresos y por esta modificación que está teniendo la familia a raíz del desempleo del padre. Ok, a ver, ¿sabes qué? Qué buena cuestión. Y yo creo que, híjole, con todas las crisis que ha habido, ¿no? Y con todo el tema de desempleo y demás, pues sí han pasado pues muchas familias por este tipo de cosas. Antes de meternos más a este tema, a mí me gustaría, o sea, ahorita dijiste dos cosas muy importantes. Uno, o sea, que la manera en la que se vive el duelo, se podría decir, es a través de la tristeza y el enojo, ¿no? O sea, cuando estás pasando por un duelo, o estás triste o estás enojado. Tengo entendido que hay unas etapas del duelo, todavía no quiero entrar en ese tema, pero para todos los que nos están viendo, en el siguiente capítulo vamos a estar entrando más a fondo sobre lo que es la tanatología y cuáles son los procesos del duelo y demás. Pero seguramente tú has vivido alguna pérdida en tu vida. Como decían hace ratito, ¿no? Un buen ejemplo es pues la pérdida de un trabajo, ¿no? O sea, el desempleo. O puede ser una mascota, incluso Loli puede ser una mascota, puede ser a la gente que les amputan una parte del cuerpo, ¿no? Que de repente no tienen pierna, eso también es un duelo, ¿no? ¿Qué otro tipo de duelos existen para que la gente que nos está viendo pueda entender qué implica un duelo? Porque de veras que a veces está mal entendido. La gente piensa que un duelo es cuando alguien se muere y no forzosamente, ¿verdad? Sí, claro. Hay una diversidad. Todo lo que para mí implique perder algo a lo cual yo estaba apegado y que tenga una implicación desde la emoción, se considera una pérdida. Entonces, la ruptura de una pareja desde el noviazgo, romper un noviazgo, romper un matrimonio, evidentemente el desempleo, decíamos ahorita, la muerte de un ser querido, la pérdida de la salud, la pérdida de la mascota es interesantísimo, Pau, lo que dices ahorita, porque cualquiera dirá, ay por Dios, o sea que no armen drama, es una mascota. En el caso de los niños, de verdad es que lo viven con mucho dolor, entonces... O los viejitos. También. O sea, también, no, la verdad, también, o sea, también, sí, también. te creo que un niñito Sí. le llora a su perro, bueno, yo le lloré a mi perro cuando se murió horrible, pero bueno, los viejitos que su vida ya abre su perrito, Sí. su gatito. Lo que llamamos el perrijo, ¿no? El perrito. El perrijo. El perrijo. Pero de verdad es que entonces lo que hay que cuestionarse, lejos de juzgar lo que está sintiendo el otro por la muerte de su mascota, es que lo primero que tenemos que pensar es, era su mascota, no la mía, no desde mi criterio, sino el vínculo que se tenía con el animal, por muy animal que sea, es muy importante para mucha gente. Entonces hay que respetar de verdad la emoción y el corazón que le ponemos a veces a estos apegos, que si bien no los vamos a juzgar si son favorables o no, la verdad es que hay un apego y hay un compromiso emocional y entonces hay un dolor. Oye, estaría bien que los que nos estén observando, viendo, y si tienen alguna pregunta para Lori, por favor, en el teléfono que están poniendo ahorita, en pantalla, por favor, échenos un telefonazo o bien en las redes sociales. Mándenos una pregunta y encantada la vida la compartimos aquí en el programa para ver esto de la tanatología. Qué importante es saber decir adiós, qué importante es saber decir lo que funciona lo sigues haciendo y lo que no, para de hacerlo inmediatamente, porque el tiempo que estás perdiendo en no hacerlo
te puede causar no solamente emocionalmente muchos problemas, sino también económicamente y cómo puedes afectar no solamente a ti, sino a todo tu entorno. Entonces es bien importante el saber decir hasta aquí, es bien importante saber decir cuándo paras y saber despedirte, y por eso lo invitamos hoy a Loli para que nos pueda platicar, ¿no?, más. Oye, y sabes que antes de irnos a corte, sí, lo que decías de los teléfonos, también ahorita está apareciendo el correo de Loli para que la gente que justamente tenga algún conflicto o incluso necesite acompañamiento tanatológico, así se dice, así, ¿no? Es. La gente que necesite acompañamiento tanatológico la pueda buscar. Yo creo que hay mucha gente de verdad que tiene a veces duelos como que no bien procesados. Ya después quiero que me expliques a partir de cuánto tiempo ya se considera mal procesado o no, pero digo, el otro día, ¿no? Conocí una chava que cortó hace como 5 años con su novio y sigue traumada, o sea, creo que después de 5 años no manches ya, o sea, la vida tiene que seguir, ¿no? O sea, hasta dónde ya la vida tiene que seguir y hasta dónde, bueno, es normal, estás en tu proceso, todo esto y más, vamos a seguirlo hablando ahorita que regresemos de corte, ¿ok? Entonces no se vayan y ahorita nos vemos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científica e hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
pues estamos de regreso, ahora sí, con Loli, para seguir platicando acerca del tema de la tanatología. Para los que apenas nos están sintonizando, les vamos a explicar. Tenemos como invitada especial el día de hoy a Loli Fernández, que es tanatóloga, y estamos platicando acerca del duelo, ¿no? O sea, para todos los que no saben bien a qué nos referimos con duelo, igual y una pérdida de trabajo, la pérdida de algún familiar, incluso una mascota, la salud, el empleo, ¿qué otro ejemplo, no? De lo que estamos hablando. Bueno, una relación de pareja, decíamos, las expectativas también. A veces tenemos expectativas sobre, por ejemplo, algún negocio que vamos a iniciar. Y verdaderamente si fracasa, si no se logra, bueno, viene un duelo importante, es una pérdida de la ilusión o de lo que se esperaba de ese proyecto, por ejemplo. Ok, eso está padrísimo porque, ¿sabes qué? Eso es algo con lo que muchísima gente se puede identificar. Definitivamente todos tenemos proyectos y a veces, pues sí, no salen los proyectos como esperábamos. Entonces, bueno, Loli, te quiero preguntar, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el significado, ¿no? De la tanatología? ¿Y por qué lo quisiste estudiar? O sea, ¿por qué te metiste en ese tema? Sí, bueno, la tanatología es una palabra que significa thanatos, muerte, y logos, estudio de, pero de ahí viene la confusión de que nada más abarcara el tema de la muerte, cuando realmente vemos que tiene un campo de trabajo muy amplio, ¿no? Porque no todas las pérdidas tienen que ver con muerte. Ahora, el objetivo de la tanatología es, dice por definición, que es curar, y siempre curar, el dolor que causa la muerte y la desesperanza. Y cuando entramos al terreno de la desesperanza es entonces cuando podemos interpretar todos los tipos de pérdidas de los que estuvimos ahorita hablando, que no necesariamente son muertes, ¿no? Okay. El tema de la desesperanza es bien interesante porque aquí ya nos estaríamos metiendo en un campo que también se estudia cuando se estudia tanatología, que es el tema del suicidio, que sin ánimo de extenderme por ahí, sí, cuando sabemos de un caso de un suicidio o se habla de este tema y la gente nos preguntamos por qué pudo haber sucedido el suicidio, si bien no se conocen las causas últimas, lo que sí se ha encontrado a través de estudios y de cartas póstumas es que lo que hay en común es desesperanza. Loli, ¿qué es una carta póstuma? Son cartas que deja la persona que va a llevar a cabo el acto suicida, deja por escrito en un momento dado el por qué lo está haciendo o lo que lo lleva, sí, bueno, lo que lo lleva, o en ocasiones desgraciadamente se mencionan o se sugieren ciertas culpas o nombres de personas que pudieron haber orillado al acto suicida, ¿no? Entonces, ¿Y siempre hay una carta póstuma o no forzosamente? No. Más bien estadísticamente hay menos personas que al suicidarse dejen algún hecho contundente. Pero claro, de todos modos se considera que es el duelo más culpígeno de todos, el del suicidio, porque los sobrevivientes del suicida siempre se estarán cuestionando qué no hice bien, qué me faltó por hacer, entonces genera mucha culpa. Por eso se considera el duelo más culpígeno. Entonces, cuando además de todo le sumamos las cartas póstumas, bueno, estamos entrando verdaderamente en una resolución de un duelo bastante complicado. Es que, o sea, está fuerte este tema, pero qué bárbaro, estoy súper convencida de que es un tema tan necesario para tanta gente. La verdad es que ahorita que hablabas, ¿no? O una muerte de algo, porque puede ser una muerte de una expectativa, como decías, sí. O incluso puede ser falta de esperanza. La verdad es que justamente creo que hoy, digo, sin tirarnos mucho a la tragedia, ¿no? Sí. Pero en esta sociedad como que nos hace falta esperanza, o sea, como que a veces pareciéramos que no sabemos a dónde vamos, ¿no? ¿Cuánta gente hay con vacío existencial? No sabe ni siquiera por qué se despierta en la mañana y ve toda su vida como una rutina. O sea, como que a veces sí falta esperanza, ¿no? Entonces me encanta que tú hayas tomado la decisión de poder apoyar a las personas y poder, pues, igual y evocar o recordar o ayudar para que encuentren otra vez esa esperanza, ¿no? O sea, me encanta la idea de que haya gente como tú, haya tanatólogos que de verdad ayudan a las personas en ese proceso que tienen de duelo, de pérdidas. ¿Cuánta gente pasa por un duelo, Loli? A ver, ¿cuánta gente pasa por un duelo? Yo más bien diría que todos pasamos por duelo, todos, ¿no? Lo que pasa es que hay maneras de pasar. Hay desde la conciencia y hay desde que se vive una pérdida de algo y no le ponemos ni nombre ni apellido. Y entonces nos seguimos de frente y cuando viene la segunda pérdida, pareciera que entonces se va elaborando una bola de nieve de estas que van creciendo hasta que finalmente la persona, como se dice, bueno, como que contacta o toca a fondo y entonces busca la ayuda. Y ahorita que decías,
Pau de la Esperanza, es interesantísimo porque pacientes que incluso en la primera sesión, al cierre de la sesión, les preguntamos, aun cuando sabemos que es la primera sesión, ¿qué te llevas de esto? Te dicen esperanza. Y la verdad es que esto es lo que nos convence, a de verdad pensar que el ser acompañado en una pérdida o en un duelo sí hace diferencia en la vida. Ahora, también hay quien nos pregunta, ¿por qué necesitamos ser acompañados? A ver, pareciera que humanamente todos estamos estructurados de manera que podemos solucionar nuestros conflictos en la vida. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la diferencia entre que tengamos que buscar ayuda y no? Nuestros recursos personales, nuestra historia de vida. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cuáles serían esos recursos personales? O sea, cuando puedes decir que una persona tiene recursos personales para salir adelante, a pesar de algún obstáculo, pérdida, dificultad, ¿qué se consideran los recursos personales? A ver, estaríamos hablando, por ejemplo, de estructura emocional, de traer una historia de infancia funcional, adecuada, de tener redes de apoyo adecuados a través de la familia, en este caso de los hermanos, amistades, de haber tenido, por ejemplo, una vida académica relativamente funcional también. Todo eso nos va dando estructura y nos va dando herramientas para ir enfrentando la vida de la mejor manera posible. Pero claro, como no podemos controlarlo todo, porque precisamente la vida pareciera que es una continua sorpresa, hay cosas que nos van a venir a hacer flaquear, por decirlo así. Y entonces nos careceremos a veces del recurso adecuado para salir exactamente de ese problema. Por ejemplo, la muerte inesperada. La muerte inesperada nos sacude, nos pone de verdad en una vulnerabilidad importante. Si no tenemos estas estructuras, no sabremos qué hacer con ello. E incluso gente funcional, gente que maneja un equilibrio emocional que se considera adecuado, algo inesperado lo viene definitivamente a sacudir, ¿no? Entonces, el duelo también va variando según el tipo de pérdida que se tuvo. Varía dependiendo del vínculo que se tiene con lo perdido, la manera en cómo sucede la pérdida, el tiempo que dura el desapego. En fin, son muchas las características que determinan la resolución del duelo. Ok. Y otra pregunta, además de meterte en el tema de la tanatología, ¿has hecho algunas otras cosas que tienen que ver con la tanatología o es 100% el tema de tanatología? ¿Tú qué estudiaste? Yo soy de profesión licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas. La mejor carrera. No existe en el mundo la licenciatura en tanatología. Lo único que podemos encontrar es el diplomado y España es uno de los países más avanzados en el tema. Está en las Islas Canarias, existe una asociación española de tanatología que un tiempo estuvo manejando una especie de maestría, pero desgraciadamente no se ha llegado a configurar una licenciatura como tal en nuestro país de 4 años, por ejemplo. Entonces, lo máximo que se puede lograr es, bueno, cursar el diplomado, que a mí me llevó después a hacer 6 meses de prácticas, pero me quedé casi 6 años en el hospital López Mateos acompañando pacientes, ¿no? La verdad es que ya en la práctica es maravilloso. El acompañamiento clínico en hospital, muy diferente a lo que viene a ser una sesión tanatológica en el consultorio. Son 2 abordajes muy diferentes, pero los 2 son infinitamente humanos y muy ricos. Dentro de la tanatología hay especialidades, o sea, por ejemplo, con niños, con viejitos, o es general para todos, ¿cómo es ese? A ver, se dice que hay, no sé en qué país, por ahí escuché alguna vez que existe la paidotanatología, es decir, un trabajo de tanatología enfocado a niños. Ahora, precisamente como a veces quedamos cortos con el diplomado, lo que sí tenemos es una gran oferta de otros diplomados que nos van complementando. Entonces, bueno, después de hacer el de tanatología, yo hice logoterapia, que también me pareció que el sentido de vida en todos estos campos humanizantes son fundamentales. Entonces fue otro año de logoterapia. Es sentido de vida. Básicamente, si lo traducimos así, es como encontrar sentido a nuestra vida a través de una serie de técnicas y de una teoría que Víctor Frank estructuró muy sabiamente, ¿no? Después hice también otro año de cuidados paliativos, que es otra manera de acompañar en el caso de la pérdida de la salud. Entonces, el cuidado paliativo es un concepto bastante joven en nuestro país, bastante novedoso, pero que en otros países del mundo tiene ya muchos años. Y es la manera de acompañar, ya no de manera curativa, ¿sí?, sino de manera en donde se generan recursos de ayuda, pero no curativos, sino que
lo que hacen es lograr la calidad de vida mientras dure la vida. Es decir, por ejemplo, uno de ellos es el manejo del dolor total, ¿no? Es una manera de lograr calidad de vida mientras se tenga vida. Digo, a grandes rasgos, eso es el cuidado paliativo. Es un concepto muy interesante que vale mucho la pena consultarlo y estudiarlo. Bueno, a mí me encantó y además me encantó porque lo cursé con médicos. Entonces fue ponerme justamente ahora sí del lado de los médicos, ¿no? Eran mis compañeros los médicos. Entonces, cuando uno entiende de veras el desgaste emocional que implica para un médico las cuestiones terminales, aprendes a entender desde dónde abordan ellos. A veces el mal manejo de noticias, a veces la poca sensibilidad. Es que de verdad es muy interesante también Es justo estar lo que te iba a del decir. otro lado. A veces, pues juzgamos, ¿no? O culpamos un poco a los médicos con ese tema de, oye, es que no tiene sentimientos, no es posible que llegue y dé así la noticia, ¿no? Pero pues sí, definitivamente, además de que yo creo que de temperamento, un médico tiene un temperamento diferente, tiene que tener un manejo diferente de la situación, efectivamente no se pueden enganchar, pero por ejemplo, tú como tanatóloga, pues entonces todo el día te tocan temas pues fuertes, ¿no? Tienes que tener un manejo bastante bueno, yo creo, de no engancharte tanto con tus pacientes, ¿no? Por así decirlo, porque si no la pasas mal. ¿Cómo le haces para manejar esta distancia con el paciente? Bueno, evidentemente hay dos caminos, varios, pero uno muy importante es la supervisión de los casos con otro grupo de especialistas, ¿no? Sometemos un caso y entonces es hablar de ese caso, pero con muchos ojos más, además de los míos. Y un segundo recurso fundamental es la terapia personal, la psicoterapia personal del terapeuta. O sea, tú vas a terapia. Claro, por supuesto, es que esto es fundamental porque de otra manera quedaríamos como muy, muy rebasados o muy cortos. Si yo no hiciera catarsis de todo lo que escucho y observo y digo, pues de verdad es que quedaría yo muy coja. Además de que me lo puedo tragar, lo puedo actuar y entonces el paciente quedaría muy corto en su acompañamiento, ¿no? Qué interesante. Y Loli, mira, también digo, para toda la gente que nos está viendo, les recuerdo, si tienen alguna pregunta para Loli, ahorita está apareciendo su correo aquí, para que le escriban, para que le pregunten, o si necesitan tal vez que una sesión de terapia, acompañamiento tanatológico, pues para que le escriban. Pero yo tengo una duda, porque he escuchado algunas veces que la gente no entiende. ¿Cómo saber si lo que necesitas es ir con un tanatólogo o con un psicólogo? O sea, ¿cómo saber? Bueno, lo que pasa es que, a ver, cuando tenemos conocimiento de lo que hace un tanatólogo y lo que queremos manejar es una pérdida, no está peleado ir con un psicólogo en un momento dado, pero el trabajo del duelo específico lo hace el tanatólogo. Okay. Pero hay quien puede ir indistintamente a uno o a otro. Ahora, lo que sí hay que aclarar es, cuando un paciente observamos que trae una depresión, sí necesitamos remitirlo a una valoración psiquiátrica, que tampoco la hace el psicólogo, la tiene que hacer un psiquiatra, porque encontramos que el duelo y la depresión van muy de la mano. Entonces, en ocasiones el paciente requiere de un medicamento y de la terapia. Si nosotros lo único que hacemos con el paciente es trabajar terapéuticamente, pero requiriera un medicamento, porque trae un tema ahí bioquímico, quedaríamos muy cortos. Decimos que es como si el paciente avanza como de cojito. En cambio, cuando el paciente es valorado por el psiquiatra y el psiquiatra afirma que hay determina que hay una depresión, entonces el medicamento, la supervisión psiquiátrica, además de la suma de su terapia, de verdad es que el paciente avanza con los dos pies. Ok, me encanta. Y te quiero preguntar, si nos pudieras platicar, igual y sin poner el nombre, ¿no? Pero de alguna paciente o de algún paciente que hayas tenido, que te haya encantado, que te haya marcado su historia, que hayas dicho, wow, o sea, de verdad que la tanatología es básica, ¿no? Y cómo una persona puede salir adelante cañón a través de este acompañamiento. ¿Alguna historia que nos puedas platicar? ¿Algún caso que valga la pena que los que nos están viendo pues lo escuchen? Sí, bueno, a ver, hay una en especial, una paciente queridísima, una paciente invidente que llegó, pues trabajamos casi 5 años con una serie de pérdidas que había ido acumulando, pero una mujer muy rica, muy sabia, muy sensible. Y bueno, la verdad es que la sumatoria de sus pérdidas, cualquiera diría, esta mujer verdaderamente no va a volver ni a sonreír, ni a tener fe en la vida. Y fue tan constante, aún a pesar de no ver, de veras creo que tomaba 3 metros, trasbordaba, llegaba con su bastón, pero nunca faltó una sesión. Se lograron cosas maravillosas. Un día recuerdo que justamente cuando estaba yo estudiando uno de los diplomados, nos dejaron la tarea de investigar con alguien
¿qué era peor, si perder el oído o perder la vista? Wow. Yo dije, yo ya sé con quién puedo hacer mi tarea. Claro. Entonces a mi paciente le dije, oye, fíjate que tengo este tema, ¿tú qué opinas? Me preguntan qué es peor, si perder la vista o perder el oído. Y me dijo, no hombre, pobres de los sordos, me dijo. Y cualquiera diría que la respuesta iba a ser perder la vista, ¿no? Y ella me dijo, no, mira, de alguna manera los invidentes, es muy notorio que somos invidentes. Entonces, la red de apoyo es mucho más factible porque es muy clara. En cambio de un sordo, tú, me dijo, ¿tú te das cuenta cuando vemos un sordo? ¿Tienes una idea de quién es un sordo? Bueno, ese tipo de cosas, digo, es un ejemplo que ahorita me viene, pero esta persona, esta mujer, de verdad, a mí me enriqueció muchísimo, fue una gran maestra de vida para mí. Y cuando hicimos el cierre, y se hizo toda una revisión de lo que se había avanzado, dices, de verdad es que hay que apostarle al acompañamiento, a este proceso humanizante tan rico y tan noble, de verdad, ¿no? Wow, de verdad es impresionante. ¿Y cuál te ha parecido como el caso más complicado que te ha tocado? Casos complicados. Ok. ¿Cuál te parece, por ejemplo, puede ser de verdad igual de complicado una pérdida de una mascota que la pérdida de la salud o la pérdida de una relación? O sea, ¿cuál se te hace como que el que has visto en general que sea el más complicado y algún caso específico? Mira, la respuesta sería, Pau, cualquiera diría, no, hombre, por supuesto una pérdida de salud, no, por supuesto una viudez, no, lo de la mascota es pequeño. De verdad, no hay que perder de vista que quien lo vive, para él es su peor duelo, ese es su gran dolor, y para él es muy respetable, entonces lo tenemos que tratar de modo ahora sí que tan respetable y abordarlo con la misma paciencia y cariño con el que se abordaría cualquiera de otros temas que parecieran mucho más difíciles, ¿no? Porque además seguro lo pueden hacer menos, ¿no? O sea, en general, digo, tú como tanatóloga sabes lo fuerte que puede ser y lo que implica eso, pero para mucha gente ha de ser así de, ay, por favor, es tu mascota, relájate un buen, ¿no? O sea, como, qué difícil hacer, porque sí, estoy pasando por un divorcio o se murió un familiar, como que la gente pues, sí se cuadra, ¿no? Y dice, no, pues sí está cañón. Pero si les dices, oye, ¿sabes qué? Es que iba a entrar a una universidad y me rechazaron, es como, ay, ya, supéralo, busca otra universidad, pero tú no sabes realmente qué está viviendo la persona, ¿no? En efecto. Ahorita que dices qué caso pudo haber sido, yo creo que uno de los más fuertes que a mí me ha tocado es el de una mujer a la cual en un asalto matan a 2 de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar y cómo acompañar y cómo consolar, ¿no? De alguna manera a una madre que pierde 2 hijos de una manera tan terrible que digo, a ver, yo creo que no hay mejor o peor manera, pero de verdad es que cuando la violencia también está de por medio, insisto, va complicando todo. Entonces, de verdad es muy fuerte el acompañar duelos por muerte de hijos. Yo creo que ha sido de las cosas más difíciles que me han tocado. Pero también, de verdad es que vas viendo los avances, vas viendo la esperanza, vas viendo la modificación que hace la persona cuando pone las emociones en palabras, el cerebro organiza de otra manera. Es de verdad increíble. Oye, y alguna vez me platicaste, porque yo ya la conocía, ¿verdad? Alguna vez me platicaste que las personas que pierden a sus papás se llaman huérfanos, ¿no? ¿Cómo era esta reflexión? No, bueno, sí se ha dicho mucho eso, que hay términos para varias de las pérdidas, pero que precisamente no hay un calificativo para los padres que pierden un hijo, ¿no? Yo creo que nadie se ha atrevido a ponérselo, pero es un tema. Ahora, es padre porque también hay muchos grupos que están ya trabajando con padres que han perdido hijos. La gente se agrupa en esta búsqueda de ayuda y de sentido a lo que están viviendo. Entonces, hay grupos muy serios que están trabajando en todo esto. Y se me fue una respuesta a una de las preguntas que me haces ahorita, de si hay tanatólogos de niños, tanatólogos de adultos. Trabajamos con todos los grupos, pero otro de los diplomados que hice fue el de tanatología gerontológica, que también hay un trabajo importante con el adulto mayor. Las pérdidas del adulto mayor son muy complejas, son muy interesantes. El adulto mayor es un cofre del tesoro. O sea, de verdad es que cuando le captamos la sabiduría al adulto mayor es riquísimo, ¿no? Wow. Y también está por ahí otro diplomado que a raíz de esto de la vejez me llamó la atención, que es uno que es sobre el envejecimiento exitoso. ¿Cómo podemos ir trabajando a partir de cierta edad nuestro envejecimiento de una manera que nos reditúe en éxito con los años, ¿no? Qué interesante está esto.
tenemos que ver cuáles son las etapas del duelo, tenemos que ver muchas cosas, pero no se vayan, que ahorita que regrese van a estar Loli y Bere y van a entrar más a este tipo de temas. No se vayan, ahorita nos vemos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Hola amigos, ya estamos de regreso en Empiezo por mí. Hoy estamos con Lolis Fernández. Ella nos está platicando sobre unos temas súper interesantes de duelo y ahorita vamos a platicar algo que no sé, ni a mí me queda claro que el duelo no solamente sucede cuando pierdes a algún familiar, sino en otras etapas. Pero bueno, antes de llegar a esa parte, cuéntanos para nuestros amigos que en general están apenas metiéndose en el tema, ¿qué etapas tiene un duelo? ¿Cómo empieza un duelo? ¿Cómo se vive? Fíjate que cuando te metes a estudiar este asunto te das cuenta de que hay varios esquemas, varias propuestas de diferentes autores que evidentemente son en base a la observación, que los van estructurando. Entonces, yo me apego realmente al modelo de Kubler-Ross, que no sé si quieras que platiquemos un poquito la historia de quién es, porque sí, de alguna manera la gente ahorita va a decir, pues, ¿de quién están hablando? Es que es muy interesante porque, bueno, Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, una mujer que nace en Zurich, en Suiza, en 1926. Ella estudió, bueno, se preparó para médico, fue psiquiatra, y en alguna ocasión veré que, estando en el hospital, llega un grupo de estudiantes protestantes a preguntarle que si les podía apoyar para llevar a cabo una investigación sobre alguna situación límite de la vida. Estas situaciones límites que vienen a ser como si nos pusieran en la punta más alta de una cima, ¿no? Esta sensación de vacío, de estrés que nos genera, esto es lo que llamamos una situación límite. Entonces, Kubler-Ross les dijo, bueno, ¿por dónde nos podríamos ir con este apoyo a ustedes? Y llegaron a la conclusión de que sería interesante trabajar con la muerte y con los moribundos, ¿no? Y sus familias. Entonces, Kubler-Ross... ¿En qué momento estamos hablando? Pues no sé, Kubler-Ross, estamos hablando yo creo que hacia los 50, okay, porque de alguna manera... O sea, es súper reciente. Sí, exactamente. Okay. Sí, la tanatología yo creo que, si bien hay antecedentes de principios del siglo pasado, ya la estructura como tal, yo creo que es a mediados del siglo pasado. Entonces, bueno, Kubler-Ross se enamora de la posibilidad de trabajar con los moribundos, con sus familias, con el tema de la muerte. Y entonces ella empieza a estructurar, con base en la observación, su teoría exactamente del proceso de duelo, ¿no? Que aplica tanto para una pérdida como para la muerte de un ser querido. Esto es interesante. Es un esquema que aplica en ambos casos. Entonces, bueno, ella en un primer momento habla de la negación. Dice que cuando una persona recibe una mala noticia, por ejemplo, viene una necesidad por equilibrio emocional, de guardar una distancia entre la noticia y la persona, y entonces se genera de inmediato lo que es la negación. Por ejemplo, si nosotros nos hiciéramos un estudio porque tenemos la sospecha de un tumor maligno, por ejemplo, de cáncer, llega la persona, mi tía, vamos a inventar, ¿no? Mi tía se hace el estudio, desgraciadamente, entre que mi tía le dicen que hay sospecha y le dan la cita, pasa un tiempo. Entonces ahí, y la mente empieza a darle vueltas ahí y hay vueltas. Un problema. Okay. Claro. Finalmente se hace el estudio, se hace la biopsia y también el resultado de patología tarda, ¿no? Bueno, pero vamos a suponer en este ejemplo que finalmente mi tía llega a recoger sus resultados y el resultado desgraciadamente da positivo. Entonces, mi tía no tiene por qué en ese momento decir, claro, lo imaginaba, sí, lo entiendo, lo asumo, lo acepto. A ver, no, eso sería totalmente contra equilibrio emocional tener esa postura. La postura primera es decir, señorita, a ver, perdóneme, se me hace que estos resultados no son míos, no me puede checar, no me está pasando a mí, no me está pasando como yo, no. Exactamente. Claro, entonces, claro. ¿Por qué sucede esta negación? Porque, insisto, hay que guardar una distancia entre la noticia y yo. Tengo que asumirlo, fíjense bien, que no es aceptarlo, y ya hablaremos la diferencia, asumir y decir, sí, desgraciadamente este resultado es mío. Entonces viene en un segundo momento en donde ya entendí que ese resultado es mío, y viene lo que Kubler-Ross llamó la rabia, que realmente en nuestro lenguaje vendría a ser el enojo. El enojo, ¿no? Sí, que en Sudamérica le llaman sí, mucho porque, la a ver, rabia. estoy rabioso, Sí. pues, ¿cómo? ¿No? Sí, o sea, estoy enojado, como, sí. No, ¿por qué me está pasando a mí? Exactamente. Y te da enojo, okay. Entonces, bueno, en este caso de mi tía, vamos a suponer, pues ella piensa por qué a mí me pasa, por qué a esta edad, que estoy llena de planes, o mis hijos, o tantas cosas. La verdad es que la vida y las circunstancias no nos tocan a la puerta y nos preguntan si estamos listos para lo que viene. Sí, claro, ¿quieres tener
Estaría es bien. eso, quieres, claro, Ya. pero así es. Y que también te voy a decir, si nos avisaran con tiempo, si nosotros conociéramos qué día vamos a morir, bueno, yo no sé cómo viviríamos la vida, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que si cuando nacemos a nuestros padres les entregaran junto con el acta de nacimiento engrapado detrás el certificado de función, Uf. tú dime, Bere, ¿cómo sería nuestra vida? ¿No? Pues quién sabe, igual y podríamos estarla valorando mucho más o igual y estarías viviéndola con miedo, ¿no? Yo siempre digo que en esta vida no tienes más que de dos, o vives con amor o vives desde el miedo. Pues sí. Pero bueno, platícame, la tercera etapa... Ok, entonces viene este enojo y en un momento dado viene la tercera que ella llamó el regateo, que en el ejemplo que ponemos es ir a acudir con el médico y decirle, a ver, doctor, entiendo que mi diagnóstico es pero, a ver, ahora sí que yo pongo el cuerpo, usted pone el tratamiento, negociemos, ¿qué puedo esperar? ¿Qué resultados pueden haber? ¿Qué factibilidad o qué expectativas tengo? Es este regateo, ¿no? O, por ejemplo, si tenemos alguna religión, alguna creencia, negociamos con Dios, por ejemplo, desde esta parte de, bueno, me mandaste esto, porque, bueno, además a veces pensamos, ¿no? Que Dios es el gran castigador y, bueno, después vamos entendiendo que no es así. Pero, bueno, cuestionamos y negociamos también con Dios. Bueno, si me mandaste esto, ahora dame la fortaleza, dame la capacidad de entender, en fin. Oye, Lolis, cuando no estás en un tema, por ejemplo, de enfermedad, pero, por ejemplo, en una ruptura o en un trabajo, el regateo sucede, por ejemplo, cuando dices, por ejemplo, con las parejas, a mí me pasa muchísimo con mis coacheados que a veces me dicen, oye, pero es que no era tan malo, híjole, pero es que, no, sí me la pasaba yo muy bien. Yo escribo en un blog que se llama Mujeres Importantísimas y justo estábamos hablando de este tema y lo escribí ayer porque yo me acordaba, a mí me pasó, ¿no? Que yo decía, de verdad la pasé requete mal, pero yo llegaba a momentos que decía, ay, pero si era bien divertido, ay, pero si no era tan malo, ay, pero si X, ¿esa parte es el regateo también? Sí, bueno, yo creo que, a ver, más bien pertenecería al terreno de la terapia de la reminiscencia, que es, ay, Dios. Que es hacer recuerdos, Okay. pero favorablemente, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos una experiencia en la vida, yo siempre pongo el ejemplo de traer una mochila de estas, de la espalda, ¿no? Sí, como tipo backpack. Ándale, una backpack. Entonces, cuando nacemos, imagínate que naciéramos con una y que con todas las experiencias que vamos acumulando, vamos guardando para bien y para mal. Claro. Vamos guardando en esta bolsa favorable y desfavorable. Uh-huh. Entonces, en el ejemplo que tú me pones de hacer recuento de que con mi pareja, hombre, no todo fue tan malo, es esta necesidad o de con mi amiga o en el trabajo, o sea, como exacto, es esta diferentes necesidad de situaciones. rescatar, Bere, ¿no? Ah. De rescatar de esta mochila, por eso se llama terapia de la reminiscencia, porque es a través del recuerdo, lo favorable, para que le dé equilibrio a lo No es desfavorable. favorable. Sí, porque si no también te puedes volver cucu, Por ¿no? supuesto. Ok. Oye, ahorita se me ocurrió qué pasa si no lo vives, pero bueno, cuéntame primero la cuarta etapa y ahorita vamos a qué pasa, porque también está cañón, si no lo vives, Sí, claro. como una olla de presión, me quiero yo imaginar, ¿no? Claro, así es. Ok, La bueno. cuarta etapa que sugiere este esquema de Kubler-Ross es la depresión. La depresión es muy interesante porque tiene dos maneras de expresarse. Por un lado podría ser un tema endógeno que sería una depresión reactiva que le llamamos, que es que la persona esté reaccionando al duelo, pero tampoco es que es nada patológico. Puede llevarle unas semanas, unos meses, porque está reaccionando ante ese cambio. Pero también está entonces, como contraparte, una depresión que ya consideraríamos patológica. Es esta depresión en donde ya empieza la persona, después de varios meses, a presentar ciertos síntomas característicos de la depresión, como es esta opresión en el pecho, esta sensación de no respirar bien, este comer de más o comer de menos, este dormir de más o dormir de menos, este desgano por hacer lo que me encanta. Pero siempre lo pasamos, o sea, ¿es natural que llegues a la depresión? No necesariamente. ¿O te la puedes brincar? Ninguna de las etapas en un momento dado son tan esquemáticas y tan cuadradas. Es una muy buena pregunta. Ver, imaginémonos que esto fuera una recta, si tomáramos un pizarrón y dibujáramos una raya, y si nos fuéramos con la etapa 1, y de ahí el brinco a la 2, y de ahí el brinco a la 3, pero a veces de la 3 nos regresamos a la 2, es un tema bastante dinámico. Claro. Entonces, Es como de ir y venir. Exacto. ¿Sabes no qué? es tan esquemático. Yo ¿no? leí un día, pues que yo tuve una separación, un divorcio, y leí un libro que se llamaba No perdones demasiado pronto.
Y era un libro que a mí me encantaba, porque yo soy del tipo de personas que tengo que entender qué me está pasando y como que ahí ya creo que lo voy viendo mejor, ¿no? Y entonces justamente hablaba de estas etapas y yo le preguntaba a Coco, a mi terapeuta, que si tenía que ser así de, oye, ya acabé esta, ahora voy a empezar esta. Y este libro iba diciendo un poco qué te pasa mentalmente si no lo vives. Pero a ver, platícame, también es qué te pasa físicamente si no vives cada etapa, ¿no? Esto es fundamental. Mira, encontramos, a mí el tema del asunto psicosomático me encanta, me parece apasionante. Y claro, tú que te dedicas a este tema del coach, del health coach, sabrás que las cosas que no se resuelven favorablemente, ahora sí que en tiempo y en forma, pues tienen una repercusión en el organismo y en otros ámbitos, sí, claro, ¿no? Pero bueno, concretamente en el organismo, encontramos con que hay un principio que dice, lo que no se habla, se actúa, ¿no? Entonces, si yo no me permito... Lo que no se habla, se actúa. Okay. Entonces, pero como es un tema tan inconsciente, Bere, tampoco es que yo amanezca y diga, hoy me propongo, hoy inicio la etapa tal, como es tan inconsciente, si yo no resuelvo, si no pongo en palabras, si no tengo una catarsis adecuada, pues se lo mando a algún órgano, lo que yo no puedo expresar, ¿no? Okay. Entonces, es muy común, ¿no? Las hipertensiones, las hipotensiones, las colitis, las gastritis, ¿no? Estas inflamaciones que de verdad es que traen ahí un juego con algo impresionante con las emociones, ¿no? Oye, pero bueno, en mi intervención ya me brinqué, ¿cuál es la quinta? La quinta y última es la aceptación. Esta es interesantísima porque, miren, cuando nosotros vamos a un velorio y queremos dar un pésame, por ejemplo, le decimos a la persona que abrazamos, pues acéptalo. Ay, no. No tenemos idea de lo que estamos diciendo. Claro. O sea, yo casi les diría que cuando conocemos este proceso, claro, es casi como insultar a la persona, ¿no? No hay fíjense, oye, no pero hay... también lo siento mucho, ¿no? Porque, a ver, espérate, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. A ver, sí, pero me parece que sería una postura un poquito más humana el decir, me puedo imaginar, ¿no? Bueno, claro, y el aceptar es como exigirle a alguien dile, bríncate, que no córrele, se puede, o sea, córrele y rapidito, no puede, porque claro, tú ya tienes que estar ahorita en ese momento en donde el aceptar es volver a tomar las riendas de la vida, aún a pesar de lo vivido. Entonces, tú nada más dime, si no estamos aventando, pero a 10 kilómetros a la persona con ese tema. Insisto. ¿Qué le tendríamos que decir a una persona que está así, para que realmente lo que tú le digas sea algo que la conforte, que realmente le ayude en ese momento que lo está viviendo? Sí, somos inadecuados, de verdad, no malintencionados a veces. ¿Qué se hace? El silencio acompaña. El silencio es el gran sabio. Wow. De verdad es que a veces, oye, tengo que ir a dar un pésame, ¿qué hago? Dale un abrazo. Oye, es como el calladito nada, te ves más bonito. De verdad, el silencio acompaña y es a veces mucho más adecuado que cuando tratamos de poner en palabras. Ahora, si es un tema que tenemos nosotros ya vivido, hemos vivido ya un duelo parecido, pues ya tenemos más herramientas y más recursos para poder verbalizar algo más adecuado, ¿no? Okay. Pero, ¿cuánto tiempo lleva un duelo? Esta es una pregunta que también hacen mucho, sí, ¿verdad? ¿Depende de la persona o tiene más o menos? Depende de los recursos de la persona. Sí, se habla, se habla de un duelo normal, de que sucede la pérdida a 2 años más o menos, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar más otros tiempos. Cuando un duelo se exacerba, es decir, se va a muchos años incluso, estamos ya hablando de un duelo patológico, ¿no? Y ese duelo ya se requiere ser acompañado a través de psiquiatría, además de tanatología, ¿no? Este duelo quiere decir que la persona no vivió el duelo y se quedó como estancada en su dolor, o que le gustó, perdón la palabra, pero como victimizarse y se quedó en la víctima. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y en general, Loli, ¿qué onda? ¿Qué pasa si alguien no vive el duelo? ¿Realmente cuáles son las implicaciones? A ver, en efecto, es un duelo que si no se resuelve en tiempo y en forma, se va a complicar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si no se resuelve? Si no somos conscientes, al parecer no sucede nada. ¿Cuándo modificamos ver algún patrón de pensamiento en nuestra vida? Cuando somos conscientes de ello. Si yo no entiendo qué tengo que cambiar, ¿por qué lo habría de cambiar? Solo desde la conciencia modifico. Entonces, yo puede ser que viva un duelo, me duela en ese momento, no tengo tiempo, no sé ni con quién ir, me está doliendo mucho, pero la vida sigue, yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir viendo hijos, y pareciera que me enrolo en la rutina. Como en el rush. Y entonces, exacto, y continúo y voy por la vida. Pero cuando se me puede llegar a presentar, como los duelos no avisan, decíamos ahorita, no tocan la puerta, dicen, ya puedo llegar.
como simplemente se presentan, entonces sí puede ser que a veces un segundo duelo nos venga a mover todo y digamos, wow, qué atrasado estoy con el tema, o qué ruido o me vino a mover todo lo que ya viví, y entonces surge la necesidad de buscar el ser acompañado. ¿Y te pasa o sea, si estás en esta situación, te quedaste en la depresión forever and ever? A ver, algunas personas la sobrellevan mejor, pero pasa mucho que los pacientes llegan, se sientan y les dices, a ver, le escucho, ¿qué la trae por aquí? Y la gente te dice, mire, no sé qué está pasando conmigo, pero le estoy pasando fatal. O sea, mi relación, por ejemplo, interpersonal está complicadísima, me siento muy irritable, no sé qué está pasando. Entonces, de inmediato, nos vamos a la revisión de su historia. ¿Y qué crees que encontramos, Bere? Un sinnúmero de duelos que ahí no atorados. se hablaron, exacto, y que lo que está haciendo la persona es, porque no los habló, los está actuando. Claro. Oye, Loli, me parece muy interesante que el ejemplo que diste era de alguien que tenía un tumor. Y te quiero decir, yo en esta parte que a mí me ha encantado del tema, leí otro libro que se llama El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucay. Okay. Y él decía que también había duelos, o sea, que cualquier cambio prácticamente te puede implicar un duelo, ¿no? Y que a veces también los duelos son para mejor. Entonces, bueno, tú sabes, en Empiezo por mí, pues lo platicamos mucho a veces en la parte de los empresarios, o en la parte de mi chamba, en la parte de generar. Y hay personas que yo conozco que una de dos, o salieron de una empresa por una liquidación o por lo que sea, y deciden ser empresarios, o deciden independizarse, o están en el Inter, y de pronto yo tengo muchos amigos que me platican, ¿no? O sea, como que algo me tira para abajo, como que algo no me deja levantarme. O estoy en mi chamba y no acabo de, no sé, disfrutar la parte de ser emprendedor, de haber sido independiente, porque todavía tengo así como algo del trabajo que ya sea que yo dejé o que me liquidaron. Que también pasa en esta parte. ¿Cómo sucede? A ver, es que evidentemente la capacidad de respuesta es tan personal, ¿no? La verdad es que ¿por qué queremos que lo que te funcionó a ti le funcione a tu hermana si viviera algo similar? A ver, tú eres tú y tu hermana es tu hermana. Entonces, la capacidad de recursos es muy personal y por lo tanto hay que ser muy respetuosos. Entonces, de una desgracia o de una pérdida de empleo o de alguna situación vivida, podemos hacer leña o podemos hacer una gran construcción. ¿Qué depende? La óptica que yo tenga hacia la circunstancia vivida, ¿no? La capacidad de respuesta. Hoy se habla mucho del término de la resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad justamente de salir, exacto, aún a pesar de las circunstancias. Entonces, hay gente muy resiliente y gente que por historia de vida, como comentábamos con Pau, que carente de recursos o porque está atorado en alguna situación, de verdad es que no le va a haber otra cara a eso más que de desgracia. Ahora, también hay beneficios de la victimización, tú hablabas ahorita. La gente obtiene beneficios. O sea, la verdad es que es muy interesante porque la gente te dice, es que fulano, mengano, de verdad, me da instrucciones, está metidísimo en mi vida, me manipula. Y siempre decimos, bueno, ahí hay un permiso. ¿Quién está otorgando el permiso para que la gente entre hasta... Claro, para que me manipulen necesitas dos, ¿no? Y lo mismo sucede aquí, ¿no? Lo mismo sucede en esta situación. ¿Qué beneficios me está dando a mí? El que me digan, ay, pobrecito, el que le estén apapachando, el que me resuelve. Hay un beneficio de fondo, ¿no? Claro. Que no es lo más deseable. Este proceso, entonces, para personas que están como en el transfer o en el querer cambiar, o que de plano la vida los puso en este cambio, porque yo creo que en la parte profesional pocas veces pensamos que necesitamos un acompañamiento en lo que nos va sucediendo internamente. ¿Qué recomiendas? Es que es muy interesante, Bere, porque el reconocer y aceptar que tal vez alguien me puede ayudar, pareciera que me exhibe como débil. Okay. ¿No? Y yo no puede ser, o sea, yo todo lo resuelvo, yo todo lo puedo, entonces pedir ayuda a un tercero me debilita, me hace menos, ¿no? Claro. Cuando por el contrario nos puede enriquecer profundamente y nos puede encarrilar de una manera muy favorable para la siguiente pérdida, porque esta vida es una secuencia de pérdidas, se nos olvida. Claro. Claro, ahorita me estás haciendo recordar que a veces pareciera que la pérdida es como una hojita del árbol y en realidad si te vas para adentro, tiene algo mucho más profundo en la raíz de cada ser, ¿no?
Sí, esto que hablas de para adentro es padrísimo. Nosotros trabajamos mucho con los pacientes que tengan esa capacidad de introspección, de echarse un clavado hacia adentro, ¿no? Claro, Vivimos como muy es volcados básico. hacia afuera, pero a Sí. veces tememos mucho el clavado hacia adentro, ¿no? Ese es el que más nos confronta. Sabes que a mí, cuando conocí a Poncho, fue de las cosas que me encantó, porque yo tenía muy el ir para adentro en la parte espiritual, tanto en la religión como en la meditación, pero ir para adentro en la parte de tu trabajo, es algo que a mí me encanta de este proceso y de esta brújula. No sé si conoces la brújula que hizo Poncho, ¿no? La brújula, bueno, es el centro de una cosa que parece así como de muchos círculos, un poco como nuestro logo, y se basa en el ser. Y así seas empresario, emprendedor, quieras empezar a, no sé, a estudiar y qué hago, o estés pasando por una crisis, el tema es, empiezo por mí, empiezo por ir para adentro, por ir a lo que realmente tiene que ver conmigo. Claro, la verdad es que vivimos muy a expensas de lo que el otro haga por mí y me solucione, pero como dices tú muy sabiamente, hay que empezar por uno mismo, ¿no? Claro. O sea, no podemos, Empiezo ni por queremos mí. que nos hagan la chamba los demás, Claro. ¿no? Como dicen, la vida es una tarea que hay que llevarse a casa y hay que hacerla en casa, ¿no? Y de verdad esto es un hacerlo todos los días y yo creo que nadie queremos estar en manos de nadie porque estaríamos muy supeditados. Hay que adueñarse de uno mismo en ese sentido, empoderarse de uno mismo. Claro, es como, creo que los dichos mexicanos son súper sabios, ¿no? Y decía mi abuelita, nadie experimenta en cabeza ajena, Sí. ¿no? Entonces, Loli, el paso de la tanatología, pues sí, obviamente creo que lo más común es el trabajo cuando alguien falleció o algo, pues sí, ¿no? Cuando se van. Pero ¿hay algo previo que tú puedas hacer? Sí, fíjate que es bien interesante esta pregunta que haces. La gente empieza a vivir lo que se llama el duelo anticipatorio. La gente empieza a anticipar lo que se va a venir. Recuerdo un caso de una paciente, era la esposa e hija de un paciente con insuficiencia renal. El señor ya estaba o sea, la insuficiencia renal crónica es una enfermedad terminal en el sentido de que es incurable, progresiva y degenerativa, ¿no? Entonces, estaban desesperados porque querían que el papá viniera a terapia, porque estaba de muy mal humor y demás. Bueno, las que vinieron a terapia fueron la esposa y la hija. Trabajamos como 2 años todo el tema de cómo acompañar a este señor que estaba de un genio, de un humor fatal. Y entonces le sirvió a toda la familia. Claro, Bere, porque Qué finalmente increíble. la familia es un sistema y entonces con que una pieza del sistema se mueva a través de la terapia, muy lentamente se va a ir moviendo Bueno, todo el sistema, ¿no? Híjole, Loli, está increíble. La verdad es que me ha encantado platicar contigo. Tengo que mandar tantito a corte, pero Ok. amigos, no se vayan. Regresamos a Empiezo por mí con Loli Fernández.